Que Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que el Señor nos concede, donde hoy, a través de la palabra del Señor, vamos a profundizar, a aprender, a indagar y por supuesto también crecer más. Hemos hablado también este tema en otras áreas sobre la eternidad y la física cuántica. ¿Qué dice la física cuántica relacionado a este tema? Y donde podemos también saber de que todo lo relacionado al mundo espiritual tiene que ver también con diferentes físicas. Hay mucha física y la física cuántica es la que está más relacionada al tema que hoy vamos a dar a conocer. Y para poder entender esto, gran parte o la mayoría de las cosas, todo funciona a través de la física cuántica. Entre todo lo que es lo que conocemos en física cuántica, la mayoría es cuántico. Hay un 50-60% de todas las cosas que se han hecho que son a través de la física cuántica. Ejemplo, tenemos el reloj atómico, que es utilizado para medir con un tiempo de precisión impresionante de lo que es una medición. Pero también tenemos el GPS. Ese GPS que a veces nos ayuda mucho para llegar a una ciudad, para identificar una calle, que nos ha ayudado un montón para no perdernos. Y bueno, también a veces nos pierde. Pero el GPS es muy importante, porque es la manera en que nosotros sabemos en cuánto vamos a llegar, en cuántas horas son, según en qué vehículo, todo eso. El GPS ha ayudado mucho. Y el GPS fue hecho de la física cuántica. También tenemos el láser. El láser, que también el puntero láser, fue creado también a través de la física cuántica. También la resonancia magnética también es de la física cuántica. Es cuando hacen en una resonancia magnética, cuando lo meten en esos tubos y le ven por el interior. La física cuántica también está ahí. Y también tenemos la fibra óptica, lo que es tecnología, el avance, eso también, todo lo que es fibra óptica. Hoy está el teléfono, el internet con fibra óptica, las redes todas están con fibra óptica, que es un nivel más avanzado y a la vez más estable. Gracias a la física cuántica tenemos también el puntero láser, que muchas veces sirve para poder nosotros guiar una enseñanza. Ese es física cuántica. También las lámparas LED, que son ampolletas, se le dice en Chile, no sé qué otro nombre tendrá en otros países, pero la lámpara o las ampolletas LED, esas son también de física cuántica. Las blancas ayudan mucho porque permiten que ya la luz sea más clara y no tenga problemas también en la visión o altere algo al ojo. También se hizo el microchip y también el nanochip. Todo eso es física cuántica. O sea, le debemos mucho a la física cuántica. Sí, es que importante todo esto, porque nos ayuda mucho al mundo a entender todo lo relacionado a lo que es estas áreas que hoy estamos mostrando. Y también los diagnósticos médicos. La gran mayoría de los diagnósticos médicos también tienen que ver con la física cuántica, porque ahí están también relacionados a todo lo que es la medicina, el control y todas estas áreas que nos ayudan mucho a entender más un mundo real, un mundo espiritual. O sea, en síntesis, hoy el tema es la eternidad. Y de la eternidad, ¿qué tiene que ver con la física cuántica? Ahí vamos para allá, porque estoy dándole solamente una base. ¿Cuán importante ha sido la física cuántica? Ahora, la física cuántica ha sido de una enorme bendición o de una enorme área de poder en tecnología equiparnos. Pero también se utilizó física cuántica para hacer la bomba nuclear. Según lo que nosotros hagamos en algo, puede ser para bien o para mal. Y lamentablemente, como la física cuántica tenía tantos resultados, se ocupó también para hacer algo incorrecto, que fue la bomba o la bomba nuclear. Entonces hay que saber para qué usamos ciertas áreas, el cual podamos nosotros tener y poder también avanzar.
Para poder ir entendiendo más el tema, quiero avanzar más adelante y poder entrar de lleno en lo que es la física cuántica, porque nos ayuda mucho a entender todo el mundo espiritual. El cuerpo espiritual no toca lo material, son dos cosas muy diferentes. Nosotros tenemos un cuerpo y este cuerpo está dentro otro ser que es un espíritu. Son dos cosas muy diferentes, el ser tripartito, el espíritu, alma y cuerpo, según lo que menciona Primera de Tesalonicenses 5:23. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres espirituales. Lo vemos en la cárcel cuando estaba Pedro, cuando en el libro de Hechos menciona que vino el ángel y lo sacó de la cárcel estando él con cadenas en sus brazos. Habían 14 guardias, ninguno lo vio. 16 guardias en cada puerta, y cada puerta estaba con puertas de fierro, y la última puerta era la puerta de hierro. Y Pedro salió sin que ningún guardia lo viera. Ahora, esto es importante porque aquí mencionan algo muy poderoso, que es lo que podamos nosotros hacer según lo que es la manifestación del área de lo que es lo espiritual. Porque Pedro es tomado y sacado de la cárcel. Recuerde que ahí habían 16 guardias, pero ningún guardia se había quedado dormido. ¿Por qué? Porque ese mismo día dice que iba a llegar Herodes a sacar a Pedro y a matarlo. Esa misma noche. Y antes que llegara Herodes con sus guardias a tomar y llevárselo para matarlo, vino el ángel. Y el ángel de Pedro le dijo: levántate, Pedro, y él se levantó y él estaba encadenado. La pregunta es cómo se libró de esas cadenas. Ahí entramos nuevamente en que el cuerpo físico pasa a ser un cuerpo espiritual. Luego sale Pedro, y recuerde que los guardias no podían quedarse dormidos, más iba a ir Herodes, era el rey Herodes. Entonces imposible que se podían quedar dormidos. Y otra cosa también, que si un prisionero se escapaba, los guardias eran los que eran asesinados por no cumplir una orden de vigilar a aquel prisionero. ¿Recuerda usted el caso también de Pablo y Sila, cuando ellos estaban alabando a Dios y de repente hubo un terremoto y la cárcel se sacudió y las cárceles se abrieron las puertas y el guardia dijo: todos los presos se han escapado, y él tomó su espada para matarse? ¿Por qué? Porque era lo que le hablaba anteriormente, que los guardias la responsabilidad de que ningún preso se escapara. Y cuando el guardia estaba a punto de matarse, se escucha una voz del fondo que dice: no lo hagas, porque estamos todos acá. Ahí estaba Pedro y Sila, y estaban todos los presos. Ninguno se había escapado. Ahí nuevamente hago mucho énfasis a la responsabilidad que tenían los guardias ante un preso. Pedro estaba encarcelado, pero pasó los guardias y los 16 guardias no lo vieron. Pasó primera puerta, segunda puerta, la última puerta era la puerta de hierro, y no lo vieron. Entonces esto es importante, lo que Dios hoy nos está enseñando. También tenemos a Jesús cuando estaban los discípulos escondidos por miedo. Todo era un tiempo de mucho miedo, mucho pánico, mucha persecución. Entonces los guardias aquí en Pedro vemos claramente que no lo vieron, porque Pedro pasó en cuerpo espiritual. Jesús también lo hizo cuando estaban los discípulos escondidos. La puerta dice que estaba bien cerrada, pero Jesús pasa las paredes sin golpear, pasa las paredes porque entró en espíritu y le dijo: pasa vosotros. Yo creo que Jesús no le ayudó mucho al miedo que ellos ya tenían, porque si ellos ya están con miedo y aparece Jesús y ellos están viviendo estas primeras experiencias y le dice: pasa vosotros, yo creo que no quedaron muy al comienzo que un fantasma, que quedaron un poco más asustados de lo que ya estaban. Y Jesús le habla, le dice, ahí empieza a hablarle de que él ya había resucitado. Pero antes de eso mencionamos también, antes de que Jesús se presentara a los discípulos, recuerde que cuando Jesús resucita se aparecen las mujeres en la tumba, y las mujeres en la emoción quieren abrazar, quieren tocar a Jesús. Jesús le dijo: no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué pasa ahí? Estaba en un cuerpo espiritual. ¿Se fijan la clase de cuerpos que vamos a tener? Pedro lo hizo así, tenía un cuerpo físico,
luego pasó las puertas, un cuerpo espiritual, y salió afuera y después llegó a donde estaban los discípulos. Jesús estaba las puertas bien cerradas y entró en cuerpo espiritual. Y tenemos también cuando Jesús está con los discípulos, después le dice, tocad mis manos, palpad. Un espíritu no tiene carne ni hueso, le dice Jesús. Tocad mis manos, tocad mis pies, yo soy. Ahí ya está en cuerpo de materia. En cuerpo se llama humillación. Cuerpo de humillación o cuerpo material. Y sigue más adelante diciéndole, cuando Jesús le dice, después que él se dejó palpar, antes no se dejó palpar porque estaba en el espíritu. Pero cuando entra en un ser corporal, humano, él dijo, tóquenme. Ahí viene la historia conocida cuando Tomás dijo, si yo no veo, si yo no toco, no voy a creer, y se aparece Jesús. Aquí estoy, tócame. Quedó más asustado el discípulo Tomás, y ahí nuevamente dijo, tóquenme. Ahí está en cuerpo materia. Y más adelante dice que Jesús dijo, tengo hambre. Y los discípulos le hicieron, había un asado y algo de miel. Tenía una porción de miel. Y ahí el Señor comió miel. Entonces podemos ver claramente en que hay tipos de cuerpos que se van manifestando, que se van dando según lo que se vaya dando entre los cuerpos. Importante esto porque a través de la Escritura podemos saber cuán importante es que nosotros podemos entender cada uno de las facetas en que podamos nosotros comer de la bendición de la palabra del Señor, es porque alimentamos nuestro espíritu. Entonces, cuán importante y en nosotros mantener en un orden en cada uno de lo que nosotros estamos haciendo a través de la palabra. Y si nosotros podemos profundizar cada una de las expresiones, entonces nos da mucho a entender cuán importante es vivir, pero a la vez también poder entender más los conceptos relacionados a la palabra del Señor. Era un pez asado que había ahí. Estoy en Hechos capítulo 24, en el verso 42. Entonces dice que Jesús parte de un pez asado le dieron y también un panal de miel. Entonces ahí Jesús ya no está en un cuerpo espiritual, sino entró en un cuerpo físico, un cuerpo humano, un cuerpo de humillación. Esto es para poder ir entendiendo un poco lo que es los diferentes tipos de cuerpo el cual nosotros tenemos. El viento, ¿lo puedes tocar? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes oler? No. Pero el hecho que no lo puedas ver, tocar o oler no significa que no existe. Así es el mundo espiritual. Hay cosas el cual nosotros no podemos ver, no podemos tocar y no podemos oler, pero no significa que no exista. Entrando entonces a lo que es el tema de la eternidad, aquí vamos a profundizar más lo relacionado a lo que es importante entender. El tiempo de la eternidad. ¿Qué es entonces el tiempo de la eternidad en la física cuántica? ¿Por qué hablamos de la física cuántica? Ya vimos antecedentes que la física cuántica tiene que ver mucho con conceptos de lo que es tecnología. Hay una física normal, que la física cuántica es lineal. Y esa física dice que como es lineal, cuando una persona muere ya después no hay nada más que hacer, no hay otro lugar, no hay vida más después de la muerte. Esa es una física. Pero también tenemos lo que hoy estamos dando pincelada de la física cuántica, que la física cuántica es circular, o sea, siempre está en un movimiento. Y cuando una persona muere, la física cuántica dice que ahí pasa un ser espiritual.
Por eso que lo relaciono mucho la física cuántica con lo que es espiritual. ¿Qué es la eternidad? Si nosotros leímos Hebreos 3:14, dice, somos hechos participantes en Cristo, el texto que se leyó al comienzo. Esto significa que ya nosotros somos hechos, no es que vamos a ser. Aquí vamos a entender bien la palabra del presente o el futuro, que no son las mismas. Entonces, cuando dice aquí Cristo, somos hechos participantes de Cristo, la carta de los Hebreos, de Pablo, somos hechos participantes de Cristo. Eso significa que ya somos participantes de Él. No que vamos a hacer cuando Él venga o cuando estemos en la boda del Cordero, ya somos participantes. Segunda de Pedro 1:4 dice, llegué a ser participante de la naturaleza divina. Todos estos textos nos hacen entender que hay una naturaleza divina, el cual es hasta puesta para nosotros. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí está hablando del Padre, del Hijo y la Iglesia. Así como ellos son uno solo, así nosotros tenemos que ser uno solo con Cristo. Segunda de Corintios 1:22 nos dice, Dios nos ha sellado. Y aquí entramos con mucha profundidad porque allá aquí entramos realmente al tema que es realmente la eternidad. ¿Será que tenemos que llegar a Cristo para poder recibir algo? Segunda de Corintios 1:22 dice, pues nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí claramente no habla de un tiempo presente. Nos dice que Él nos va a sellar. Ya estamos sellados. Antes de que tú nazcas en el vientre de tu madre, ya estaba sellado. Mire qué importante. Algunos dirán, no, que del momento que yo acepté a Cristo, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestro nombre fue escrito en los libros de la vida, con el corazón se cree para justicia, en la boca se confiesa para salvación. Ese es Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Pero ahí no es que fuimos sellados al momento en que aceptamos a Cristo, ahí pasamos a ser hijos. Pasamos a ser hijos cuando aceptamos a Cristo, pero ya antes fuimos sellados. E incluso antes de estar en el feto o en el vientre de la madre, antes fuimos sellados. ¿Dónde? En la eternidad. En la eternidad pasamos por la escuela del Padre. Lo dice la Escritura. Él nos adoctrinó, nos enseñó, nos guió, nos adoctrinó y luego nos puso en un cuerpo aquí en la tierra. Pero antes ya fuimos sellados. Job capítulo 38, verso 22 en adelante, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todas las cosas? Cuando yo estaba creando el universo, cuando estaba colocando los fundamentos, cuando yo estaba ordenando eso, ¿dónde estabas tú? Y él mismo le responde, pues tú lo sabes, porque le está hablando a su espíritu. Pues tú lo sabes, pues tú ya habías nacido. Mire qué interesante. Job le dice, tú ya habías nacido. O sea, antes que fuera formado el polvo en la tierra, ya él había nacido. ¿Cómo es posible, si todavía no estaba la tierra? Pero él había nacido en la eternidad. Mire qué poderoso. Entonces, antes que el Señor nos creara, nos selló. Esto es poderoso. Mire qué profundo esto. Y estamos recién con los primeros textos. Antes de que el Señor te colocara aquí en la tierra, en un cuerpo, te puso un sello en la frente, una marca, un nuevo nombre también, porque la Escritura dice que nos va a dar un nombre que cuando Él diga nuestro nombre, que nadie sabe, sino solamente el Señor, pero cuando nos digan ese nuevo nombre, no va a ser el nombre que nosotros tenemos aquí en la tierra, porque el nombre que nos colocaron aquí en la tierra son padre biológico o alguien que te crió y te puso un nombre terrenal. Pero el nombre que vamos a recibir no es Alejandro, María, Juana, Ángeles, no va a ser ese nombre. Va a ser un nuevo nombre. Cuando se nombre ese nombre, tú vas a decir, heme aquí. Mire qué poderoso todo eso. Entonces, ya Dios nos ha sellado. Nos dice, nos sellará. No habla de tiempo futuro.
Habla nos ha. Nos ha es ahora. Vamos a otro texto, Efesios 1:14. Fuiste sellado. ¿Se fija? Y aquí hablamos con el Espíritu, del Espíritu Santo. Porque algunos dirán, bueno, cuando yo acepté a Cristo, hablé en lengua y profeticé, pero no quiere decir que fue ahí. Ya en tu espíritu fuiste sellado. Porque si fuiste creado en el cielo, en la eternidad, fuiste sellado por Él y fuiste sellado por el Espíritu Santo. Mire qué profundo todo esto. Entonces ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nos ha sellado. Eso significa que al decir que nos ha sellado ya no es un tiempo futuro. Fuiste sellado. Ya fuiste. No es que vaya a ser sellado otra vez. No, ya fuiste sellado. Qué profundo este tema y muy hermoso. Esto habla entonces en un tiempo presente. Efesios 2:6 dice claramente, y juntamente con Él, nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué hermoso. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. No es que vamos a ir a sentarnos, ya estamos sentados. Esto es para muchos, es muy potente. Ya estamos sentados en los lugares celestiales. La Ausejo, versión Ausejo, dice, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en el cielo por Cristo. Eso significa que cuando venga Cristo, no es que yo me voy a ir a sentar, ya estoy sentado. Esto es poderoso. En Cristo ya, los que están en Cristo, la nueva criatura, los que han entregado su vida a Cristo, los que se guardan, los que se santifican, los que mantienen santidad, ya están sentados. No es que nos sentaremos, ya estamos sentados. Sí, después nos vamos a sentar en otro lugar que es la boda del Cordero, que ese es otro tema. Pero ya en los lugares celestiales ya estamos sentados. Miren lo importante, el privilegio que nosotros tenemos. Sigamos con los textos. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. No está diciendo echa mano más adelante de la vida eterna. No, dice echa mano. La vida eterna ya está en ti. La eternidad ya está en ti. Echa mano. Úsalo. No está diciendo cuando venga Cristo echarás mano a la vida eterna. O más adelante, en futuro, echarás mano a la eterna. Sino dice echa mano ahora. Echa mano significa que ya lo estás agarrando. Mire qué importante. Ya lo estás agarrando. O sea, lo que está diciendo Dios es sobre el tema, la eternidad y lo que hemos mencionado en física cuántica, que es ahora. Ahora tenemos vida eterna. Ahora tenemos las arras del Espíritu. Echa mano de la vida eterna. Ahora hazlo. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la promesa de Dios, del alto y sublime, que alto tiene que ver con el Elión. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El original dice, el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Entonces, el alto es el Elión, que está en el lugar más alto. Y ahí está
el Señor juntamente con nosotros. Entonces dice el que habita en la eternidad, el alto y sublime que habita en la eternidad. El tema de hoy es la eternidad. Nosotros ya estamos en la eternidad. Este tema está muy hermoso y profundo también. Prepare sus preguntas, anótenla por ahí. Después vamos a hacer las preguntas si hay alguna inquietud del tema, pero el tema está muy interesante. ¿Qué es eternidad? Eternidad del hebreo es la palabra ad, que es antiguo, eternamente, eternidad, eterno, perpetuamente, perpetuo y siempre. Si el Señor nos decía en los textos anteriores que ya estamos sentados en los lugares celestiales, es porque ya estamos ahí perpetuamente, como dice eternidad. ¿Qué es eternidad? Perpetuamente. ¿Y qué es perpetuamente? Algo que no va a cambiar, es perpetuo. La otra palabra dice perpetuo, no va a cambiar, no va a mudar. O sea, ya el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Estamos en la eternidad, perpetuo. Eternidad no tiene tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Por eso que el Señor, cuando nos lleve ante su presencia, y caminaremos, como dice la Escritura, Apocalipsis, en calle de oro, mar de cristal, y veremos todo eso. Ahí la Escritura dice que tampoco hay día ni noche. ¿Por qué? Porque no es necesario el sol ni la luna. ¿Por qué? Porque el resplandor de Dios lo llena todo y en todo. No va a haber muerte, no va a haber llorar, todo será gozo, será alegría. No va a haber más sufrimiento, eso se va a acabar. Porque en el tiempo de ahora, tiempo de crono, de 24 horas, ahí sufrimos, lloramos, pataleamos, nos damos vuelta carnero. Entonces tenemos muchos problemas emocionales. Pero en el tiempo de eternidad, cuando lleguemos a la eternidad, porque vamos para la eternidad, estuvimos en la eternidad, nos colocaron aquí en la tierra, pero volveremos nuevamente a la eternidad. Y ahí no habrá llanto ni dolor, ni la muerte va a existir. No hay día ni noche, porque su gloria lo llena todo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un texto muy hermoso. Yo creo que gran parte se saben estos textos, los que estuvieron en las calles evangelizando. Este fue el primer texto que yo me aprendí en evangelizando, porque en la iglesia pentecostal en Chile, en Río Bueno, donde yo nací, al sur de Chile, 13 horas de viaje en bus desde Santiago, ahí nos sacaban a las calles a predicar. Íbamos de dos en dos, predicando la palabra. Yo me llevaban porque no sabían nada de predicación, nada de texto, pero repetían tanto este texto que me lo aprendí de memoria. Y mire qué interesante, dice, porque para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para quién el que tiene vida eterna? Para el que cree. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree. No dice el que se bautiza. No dice el que hace algo para poder tener vida eterna. No dice el que hace obra. No dice el que ayuna. No dice el que se congrega en tal iglesia. No dice que el que tiene dones tiene vida eterna. No dice el que tiene talentos tiene vida eterna. No dice el que tiene frutos tiene vida eterna. No dice que la iglesia Trinidad tiene vida eterna. No, dice el que cree. Esto también es muy profundo, porque nosotros presentamos un prototipo de una iglesia y a veces esa iglesia es más falsa. Perdón la expresión, pero es la realidad, porque muchas los presenta la iglesia con un tal tipo de vestimenta y lo presenta con tal religiosidad que no te haga esto, colócate velo, quítate el velo, colócate esto, no te pintes, no te coloque pantalón, colócate falda y un montón de rudimentos humanos. Y la gente le dice, no, para que tú llegues al cielo, para que tengas vida eterna, tienes que sacarte esto. Hay iglesias que son así, son narcisistas. En que le dice a la persona, mire, perdón, pero usted si quiere venir acá a congregarse, no venga con pantalones, venga con falda, quítese ese maquillaje, no se arregle tanto. Y le empiezan a dar argumentos falsos, porque la obra al final la hace ¿quién? ¿El hombre? La obra la hace el Espíritu Santo, déjela.
Pastores, déjenlo que se congregue, el Espíritu Santo va a hacer la obra, usted no tiene por qué meterse, no le haga el papel a Dios. Pero muchos quieren hacerle la pega al ángel. Y no, vístete esto, rudimentos humanos. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree. Y le digo algo más profundo. Si llegara a la iglesia una persona el cual no es el tipo de persona el cual te han enseñado en tu iglesia, y llegara, por ejemplo, una mujer pecadora, una adúltera a la iglesia, y esa adúltera llegó pintada por todos lados y con pantalones, llegó a la iglesia, pero llegó a la iglesia a arrepentirse y a convertirse y a entregar su vida a Cristo y a pedir al Señor que le perdone sus pecados, y llegó así a la iglesia. Si llegara a venir Cristo en ese momento, esa persona se va. Esto es muy profundo. Esa persona se va. Y eso mucho que se veía muy compuestito, con la corbata, con el terno, los que se hacían los papeles de santulones, de santos, los que alababan a Dios, que llevaban años, los que llevaban la falda hasta los tobillos, con argumentos, se quedaron. ¿Qué pasó ahí? Porque nunca creyeron. Más creyeron a lo que decía el pastor, la pastorcita. Más creían a lo que decía el hombre. No creían completamente en Dios. Se fija que hay muchas cosas aquí que la voy a dejar hasta ahí porque quizá algunos ya se empiezan a sentir, pero es la verdad. Hay gente que cree más al pastor que a la Biblia y nunca leen Biblia. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree. Sencillo, el que cree. Vamos a otro texto. En el verso 36 de Juan 3:36. El que cree, vuelve nuevamente a hablar. El que cree que Él es el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí volvemos a otra temática también más profunda. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree y acepta a Cristo Jesús y cree en Jesús. Cree en el Señor. Y aquí profundizamos otro resto más, porque algunos dirán, no, es que esa iglesia ya no creen en tanto como nosotros creemos, no, que esa iglesia no es trinitaria, no, que la otra iglesia no es pentecostal, no, que ellos son bautistas, no, que ellos son aliancistas, no, que ellos son pentecostales, o no, que ellos son apostólicos, y empezamos a colocar argumentos que no están escritos. Si ellos creen en Cristo, tienen vida eterna. Y ahí les demuestro la base. Se fija que a veces solo los argumentos humanos son los que nos han llevado a echar a perder lo tan bonito de la Escritura. Sigamos colocando más conceptos. Juan, más base. Juan 5:24. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree, ahora está hablando más, el que cree, el que oye la palabra y cree, y que el que Él me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, tiene, dice. Leíamos Juan 3:16. El que cree, tenga vida eterna. No dice tendrá vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No dice tendrá la vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna. Se fija que no está hablando de un tiempo futuro, sino está hablando de un tiempo presente. Ya tenemos vida eterna. Otra base en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Se fija que volvemos nuevamente. Juan es uno de los evangelios que más habla sobre la vida eterna. Juan dice otra vez, tenéis la vida eterna. Algunos piensan, bueno, cuando venga Cristo, viene en la parucía, la venida de Cristo en secreto, y vamos ahí, nos juntamos en las nubes, luego nos vamos, ahí vamos a tener la vida eterna. No, ya tiene la vida eterna. Ese es parte del proceso de lo que es ir a ser galardoneado e ir a las bodas del Cordero. Ese es un proceso que es independiente
allá tener la vida eterna. Porque leíamos los textos anteriormente de Juan que decía, ya fuimos sellados. Ya fuiste sellado, decía otro texto. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. O sea, todo aquel que ve al Hijo o crea en Él, tiene vida eterna. Y usted dirá que yo no lo he visto, pero está dentro de usted, usted ya creyó. Entonces, todos los textos que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 textos que ya les hemos mencionado, todos hablan, no habla de un tiempo futuro, sino que todos hablan de un tiempo presente. Qué importante entonces ir entendiendo todos estos textos, porque nos ayudan mucho a entender la importancia de lo que es la palabra del Señor a través de la vida eterna. Entonces ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos vida eterna en nosotros, porque está Cristo. Y si creemos, tenemos vida eterna. Otro texto en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí habla de carne y sangre, que es lo que vamos a hacer mañana. Mire qué importante todo esto, porque mañana, o sea el domingo, cuando nosotros hagamos Santa Cena, es porque ya tenemos vida eterna. Y mire lo que hacen alguna iglesia, que no lo dejan cenar a la gente. Y le colocan argumentos fuera de contexto, que no tienen Biblia, no tienen ninguna base. No, que no puedes cenar porque no te has bautizado. ¿Dónde dice la Biblia eso? Búsquemelo. ¿Dónde dice la Biblia que tienes que estar casado para hacer Santa Cena? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la Biblia que tienes que estar reconciliado con tu hermano para tomar Santa Cena? ¿Dónde dice eso? Texto fuera de contexto, que lo vamos a ver eso el domingo, realmente todo lo que es cenar indignamente, que se refería a Pablo. Entonces, muchas iglesias, muchos pastorcitos, no están haciendo que la gente tome Santa Cena porque dice, bueno, tú estás conviviendo, tú estás en esto, tú estás en pecado, tú no te has bautizado, así que no puedes cenar. Eso es falso. No hay textos bíblicos, esos son textos de argumentos humanos, narcisistas, textos extremistas, textos que no están en la palabra de Dios. Y no sé cómo nos han leído Corintios sobre lo que es cenar indignamente, que no tiene nada que ver con si tú te has enojado o tú no te has bautizado, no puedes cenar. No dice nada la Biblia de eso. El que come mi carne el domingo y bebe mi sangre el domingo, ¿qué tiene? Vida eterna. Por eso es que es importante cenar. Mire qué bonito esto entonces de cenar con el Señor, porque el cenar con el Señor en la Santa Cena, ya nosotros estamos diciendo, yo ya tengo vida eterna. Juan 10:28. Y yo les digo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mire que la promesa es importante. Y yo les doy vida eterna. No dice yo les daré vida eterna cuando venga, o yo les daré vida eterna cuando lleguemos a la casa del Padre, yo les daré vida eterna cuando lleguen a la boda del Cordero. No dice eso, dice yo les doy. O sea, ¿qué es vida ahora eterna en Cristo? Es en el presente, es en el ahora. La eternidad es en el ahora. Eso es eternidad. Por eso es que le mostré lo importante de estos textos, que nos ayudan mucho a entender el mundo real. Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo con el Padre y me lo ha dicho. Entonces, sus mandamientos son vida eterna y nosotros procuramos hacer sus mandamientos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, o al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el que cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo,
ya tiene vida eterna. Sigamos con más texto. Primera de Juan 5:11, 12 y 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Ahora, no dice nos dará, nos ha dado vida eterna. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Se fija, tiene presente. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna, para que sepáis estas cosas, os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que tú sepas que tenéis vida eterna. Profundos textos. Juan, las cartas de Juan, primera de Juan y las cartas de Juan son donde mayormente habla de la eternidad. Muchos versos, muchos pasajes donde nos habla qué es realmente tener la vida eterna. Dios está aún en las cosas que menos pensamos. Porque a Dios no hay que verlo para poder creer. Ya nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Ya tenemos a Cristo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ya la vida eterna. Si yo escribo una oración, o usted escribe una oración, ejemplo, yo voy a escribir una oración. Hola, mi nombre es Alejandro. Yo escribí esa oración. Al mirar solo ese punto, cuando termina, hola, mi nombre es Alejandro, punto final. Ese punto, si nosotros lo vemos, ahí hay 100 millones de átomos solo en ese punto. Escuche con atención, esto está poderoso. Por eso que le hablé la eternidad de la física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Ahora vamos a entender algo importante. En ese punto, hola, mi nombre es Alejandro, punto final. En ese punto solamente ahí, aunque usted no vea nada, usted dirá, pero es un punto nada más. Pero no es un punto. En ese punto hay 100 millones de átomos. El problema es que no los ves porque tienes este ojo, el iris, que no alcanza a dimensionar las cosas pequeñas. Pero en ese punto tan pequeño hay 100 millones de átomos. No lo ves porque ese punto es subatómico o microscópico. Significa que en su profundidad, ese punto, hay muchos millones de átomos. Ahora, para nosotros ver esos átomos en ese punto, tendríamos que agrandar el punto 100 metros. Estamos hablando del punto final, solo ese punto. Cuando usted escribe algo, punto, y sigue escribiendo, ese punto ya tiene 100 millones de átomos. Solo que no lo ve porque es microscópico, es subatómico. Pero si nosotros quisiéramos ver ese punto, cuántos átomos hay ahí en ese punto, tendríamos que agrandar ese punto a 100 metros. Y ahí podríamos ver a 100 metros, ese punto, 100 metros, podríamos ver recién ese punto en sus átomos. Los átomos, así ahora al ver ese punto no vemos nada, solo vemos un punto. Pero si yo quiero ver el átomo de ese punto, tengo que agrandarlo 100 metros. 100 metros. Al agrandarlo 100 metros, entonces yo voy a poder ver el átomo. Pero si yo quiero ver ya no ese átomo, yo quiero ver el núcleo, tendría que los núcleos son los protones y neutrones, yo tendría que ver que ese punto tendría que agrandarlo 100 kilómetros, 10 kilómetros, perdón, 10 kilómetros. Mire qué potente todo esto, espero lo pueda entender bien. Lo voy a decir de nuevo. Ese punto del punto final, hola, mi nombre es Alejandro, punto final. Ese punto ya tiene 100 millones de átomos, solo que no lo vemos porque es subatómico, es microscópico. Pero si yo quiero buscar ese átomo dentro de ese punto, tengo que agrandarlo a 100 metros. Al agrandarlo a 100 metros, ahí recién voy a ver el átomo. Pero si yo quiero ver ese núcleo de protones y neutrones, en ese punto tendría que ya ser de 10 kilómetros, o sea, hablamos de 10 kilómetros, es bastante. Estoy hablando de un punto, por eso es que se tiene que hacer medidas más grandes todavía. Contra más microscópico, más grandes tendrían que ser. Ahora,
Si yo quiero ver un quartz, ¿cuál es lo más pequeño? Que no se ve al ojo humano. Pero si yo quiero ver un quartz, tendría que hacerlo 25 veces a la órbita de la Luna. Imagínate tener 25 veces la órbita de la Luna, ahí podría ver los quartz. ¿Por qué? Porque los quartz son imposibles ver a los humanos. Ahí entramos en física cuántica. La física cuántica se refiere a ver las cosas más pequeñas, lo que no ven el ojo. La física cuántica puede llegar a eso. Por eso que ahí está el microchip, el nanochip, el algo tan pequeñito. Pero ahí hay una cantidad de tanta evolución en lo que es en lo que se ha creado, que es impresionante, de que algo tan pequeño está en algo tan chiquitito, tan pequeño. Eso es física cuántica. Ahora, ¿qué son los quarks? Los quarks también tienen colores. Esto lo habló Einstein. Y él dice que los quarks tienen el color azul, rojo y verde. Tienen colores los quarks. Recuerde que los quarks no se pueden ver a los humanos. Es imposible, nadie los puede ver porque son tan pequeños que necesitan algo, un equipo especial para poder ver los quarks. Y esos tres colores tienen los quarks: rojo, azul y verde. Interesantemente que el rojo, verde y azul se da el color blanco, porque el blanco es un color, el negro es una ausencia de color. El blanco se da con estos tres colores: rojo, verde y azul. Entonces aquí es importante entender que todo esto nos ayuda mucho a entender que lo real es esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver cuán importante es lo que estamos dando a conocer de lo real. Los quarks son de color blanco, de la mezcla de estos tres colores: rojo, verde y azul. El color blanco es una mezcla. Es como cuando vemos el sol. El sol no es amarillo. El sol no es amarillo. Ahora usted dirá, pero ¿cómo si yo lo veo amarillo? No es amarillo. Lo que usted está viendo es parte de los colores que se mezclaron, que se le llama la dispersión Rayleigh. La dispersión Rayleigh hace ver que todo lo que está de atmósfera, de gases, de oxígeno, produzca diferentes tipos de colores, violeta o el cielo azul, y todos esos colores de esa mezcla hacen ver aquí en la Tierra que el color es amarillo, pero que el color del sol es amarillo, pero el color del sol no es amarillo, el color del sol es blanco. Pero pastor, ¿qué se fumó? De la buena. Aleluya, de la palabra, de conocimiento. Y mire qué interesante, haga usted la prueba. Tome su celular y trate de tomarle un video al sol. Y ahí le va a mostrar la realidad. Porque el ojo, con todos los colores que hay en la atmósfera, el óxido y los gas, lo va a ver de color amarillo. Pero como el celular no tiene el ojo del iris, tiene un artefacto que es muy diferente, más potente, si usted coloca o trate de tomar un video al sol y lo va a ver de color blanco. Interesante todo eso. Avancemos. Esto nos ayuda mucho a entender que hay cosas que vemos pero no son la realidad. Ahora, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Y qué es la luz? La luz del mundo es algo que nos da luz. ¿Y qué es luz? Lo blanco. ¿Y qué es lo blanco? Lo blanco brilla o da luz en lo oscuro. Porque lo negro es carencia de color. Y nosotros brillamos, ¿dónde? No en la luz, brillamos en la oscuridad. Por eso el Señor también, como dijo, yo soy la luz del mundo, el Señor también nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Entonces vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿A dónde? Afuera. Y hoy en día se hacen muchos
que se predican dentro de la iglesia. En la iglesia están todos predicados. En la iglesia solamente es un lugar de adiestramiento nada más, pero la gente está predicando en la iglesia, no hacen evangelismo, no le predican ni al vecino, no le predican a nadie, no salen a las calles. Gloria a Dios por los valientes que salen a las calles a predicar. Dios está en lo que no se ve. Ese es el lugar invisible, lo que quiere decir que Dios está ahí. Ahí está Dios. En lo que no se veía, en eso blanco, en esa mezcla de esos tres colores, ahí lo tan pequeño, ahí está Dios. Dios está ahí. ¿Por qué? Porque es su amor y porque es su misericordia. Ya terminó. Los parámetros del método científico cambian totalmente. El tiempo es lineal. Y hay pasado, presente y futuro. Este es lo que es en los métodos científicos normal, que es lineal, que hay presente, pasado y futuro. Pero en la dinámica cuántica, lo habló también Einstein y lo habló Stephen Hawking, en que no es lineal, sino en que todo lo que es la física cuántica siempre está dando una vuelta, tiene un movimiento. Esto es demostración. Ellos demostraron que el tiempo de la dinámica cuántica no es lineal, sino es circular. Siempre está en movimiento, no cambia, no termina, nunca termina. Y lo que dice la otra física que es lineal y la persona murió y se acabó. Pero no es así, es que nunca termina. Siempre está en constante movimiento. Esto es aún la muerte. La muerte no termina. Incluso cuando comienza la muerte, ahí comienza la vida. El mundo espiritual. Cuando el espíritu del mundo sale del hombre, anda por lugares secos. Dice: volveré a mi casa de donde yo salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados en él, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es porque es algo que nosotros tenemos que entender, que el mundo espiritual se mueve en espíritu para tratar de contaminar. El espíritu que salió del hombre, sale un espíritu y anda a lugares de desierto y vuelve con 7 peores. Siete espíritus peores. Y el estado de aquel hombre viene a ser peor. ¿Por qué? Porque es ahora, en el presente. Los espíritus toman otros cuerpos o otros seres para demigrar al cuerpo de la creación de Dios y ahí contaminarlo. 7 espíritus peores, el cual toman posesión de los cuerpos. Imagínense si con uno ya hay problemas, con 7 espíritus peores. Por eso que el estado viene a ser peor que el primero. Qué importante es todo esto, que nos ayuda a entender. Al final son 8, y 8 es un número cíclico, que siempre es crónico. Por eso que hay espíritus que no se van, porque la persona lo hizo cíclico, lo hizo crónico. Y 8 es el número de reinicio. Eso significa que siempre van a entrar cuando ellos quieran y van a morar cuando ellos quieran. Reinicio. No tiene un fin. Termino. ¿Qué es entonces la eternidad? La eternidad es la ausencia del pasado y la ausencia de futuro, porque todo es en el presente. Lo digo de nuevo. ¿Qué es entonces, según lo que hoy hemos visto, qué es lo que es la eternidad? La eternidad no tiene pasado, ni tiene futuro, porque dice la Escritura que el futuro es incierto. Jesús dijo: cada día tiene su propio afán, no te preocupes del día de mañana. Eternidad no es entonces en el pasado, ni es en el futuro. Eternidad es ahora, es en el presente. En la física cuántica quiere decir que solo hay presente.
Lo que pueda ocurrir más adelante no lo sabemos, pero lo que puede ocurrir más adelante va a repercutir de lo que yo haga en el presente. De lo que yo haga hoy me va a repercutir en mi futuro. Se fija que entonces la eternidad no es lo que va a venir, no, es ahora. Si yo hoy cambio, voy a tener un buen futuro. No es que voy a ir al futuro para hacer un buen cambio, no, es ahora. Lo que yo siembre hoy, voy a cosechar en el futuro. Entonces, eternidad no es futuro ni es pasado, eternidad es en el presente. Solo existe Él ahora. Por eso Jesús dijo, Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy en el ahora, yo soy ahora, yo soy el que soy. Qué importante esto. Y termino con esto último. Esto es eternidad. Ahora, según la relatividad, no existe la hora. En la relatividad. En el tiempo humano tenemos hora. En la relatividad no existe la hora. En el tiempo humano, tiempo crono, existe la hora de 24 horas. Pero la eternidad no se rige por este tiempo cronos, sino se rige por un tiempo de eternidad. En el tiempo humano solo tenemos la hora. En la eternidad no hay hora, sino existe el ahora. Que es diferente. En lo humano tenemos hora, pero en la eternidad no es hora, sino es en el ahora, que es el tiempo presente. La eternidad es ahora. Ese es el tiempo de eternidad. Con todo esto, hoy más que enseñarle, he venido a que reflexionemos, pensemos, meditemos y qué lindo poder saber todo esto que nos ayuda mucho a tener un entendimiento más claro a través de la palabra del Señor, en que todo lo que nosotros hagamos es siempre ahora, no es en el tiempo en que yo voy a ver mañana, no, lo que va a pasar mañana va a repercutir según lo que yo hice hoy. Según lo que yo hice hoy, me va a repercutir mañana. Parece que leíamos el texto, que lo que decía anteriormente, Jesús dijo, cada día tiene su propio afán, no te preocupes de mañana, preocúpate de ahora, porque si tú te preocupas de ahora, mañana vas a tener, según lo que sembraste hoy. La eternidad, entonces, es en el hoy. La eternidad es en el ahora.